Es el pack de noticias de este viernes, con novedades muy importantes respecto a las ambiciones de Donald Trump respecto tanto a Venezuela como a otros objetivos de carácter político-militar. El Senado de los Estados Unidos, gracias a la defección de un grupo de senadores republicanos, votó una resolución que le impide a Donald Trump nuevas acciones militares sin autorización previa del Congreso de los Estados Unidos. Esto es un paso muy importante y muy significativo porque es un cambio en la relación de fuerzas parlamentarias. Un senador republicano muy conocido, Ron Paul, que en su momento fue quien enfrentó en una de las primarias a Donald Trump y perdió, es un hombre que tiene influencia sobre un sector del Senado y su argumento ha sido: lo de Maduro ya está, él era el que era reclamado por la justicia norteamericana, Estados Unidos no tiene que hacer otra acción militar en Venezuela. Este es un cambio importante porque ustedes tengan en cuenta que Trump está operando a partir de Delcy Rodríguez, que es una especie de representante norteamericana en la operación de cambiar el régimen político de Venezuela de la dictadura a una transición y luego a la democracia. Y el factor central por el que el presidente norteamericano ha podido lograr esta sumisión de Delcy Rodríguez y hasta del propio Diosdado Cabello, aunque Diosdado Cabello es siempre un personaje difícil de asir, es el más perverso del régimen, pero la colaboración estaba fundada a la amenaza de o obedecen o les vamos a hacer lo mismo. Ahora se encuentra Trump con una limitación importante que vamos a ver si logra sortear y en qué forma. Por el momento, la acción de Trump es trabada por el Senado de los Estados Unidos con la colaboración de 5 senadores demócratas. Una novedad importante, trascendente para analizar este escenario, y no solamente este escenario, sino el de la relación de Estados Unidos con sus socios de la Unión Europea. Como ustedes saben, el presidente norteamericano ha manifestado la voluntad de, por razones de seguridad nacional y de estrategia geopolítica, no quiere que tenga el acceso que hoy tienen China y Rusia al Ártico, y se plantea que una parte fundamental de ese territorio, hoy bajo la protección de Dinamarca, sea parte de los Estados Unidos. Ha hablado de compra, ha hablado de posibilidad de un conflicto militar, ha sido respondido rápidamente por el presidente francés Macron, que consideró que era una traición a las alianzas históricas de Estados Unidos con Europa. Pero bueno, esta limitación del Senado es amplia y no le permitiría a Trump acciones que impliquen la posibilidad de amenazar para luego conseguir una negociación, que es lo que viene haciendo Trump con todo aquello que no sea la dictadura venezolana. Una novedad importante es que a partir del temor que produjo la acción sobre Maduro, Gustavo Petro, otro comunista peligroso, aceptó hablar con Trump y su canciller está negociando con Marco Rubio una posible presencia de Gustavo Petro en la Casa Blanca para acercar posiciones entre Estados Unidos y Colombia, con la condición de que Petro cerraría las fábricas de cocaína que están en territorio colombiano y cesaría la expansión actual, ha sido muy grande durante el gobierno de Petro, de los cultivos de hoja de coca, para ir a un plan de sustitución de cultivos como el que en su momento tenía el llamado Plan Colombia, que unió a ambos países durante 30 años y que ha sido roto por Gustavo Petro. También en este escenario que estamos siguiendo con tanta precisión y que siempre le decimos, si se quedan con dudas de nuestro pack de noticias, vayan y busquen
la ampliación en otros medios de comunicación, también en Internet, les tengo que contar que hay dos novedades a nivel mundial sumamente importantes. La primera es que se profundiza la crisis entre el pueblo de Irán y su dirigencia, hasta tal punto que el gobierno iraní ha cortado el Internet para su pueblo, es decir, los jóvenes que se unían en las manifestaciones por medio de los teléfonos celulares y las redes, ahora no tienen acceso a las redes con sus teléfonos celulares. Es una medida extrema que en su momento tuvo un resultado absolutamente opuesto en Nepal. Cuando eso hizo el régimen nepalí, la furia de los jóvenes se acrecentó, no amainó. Veremos qué pasa, porque este es otro escenario que siempre hay que mirar, porque el mundo está en muchos equilibrios inestables y en esos equilibrios inestables participa las tres superpotencias. Yo digo, hay dos superpotencias y una potencia menor, pero las tres tienen mucho que ver en todos estos movimientos: Estados Unidos, China y Rusia. Y finalmente, el impacto de un misil hipersónico tirado por Rusia sobre Ucrania. Esta es una denuncia del gobierno ucraniano y una violación a las conversaciones que estaban siguiendo a tres lados entre Estados Unidos, Rusia y el gobierno de Zelensky en Ucrania. Ustedes saben que había avanzado mucho esta negociación luego de la visita de Zelensky a Washington, pero un ataque a una residencia de Putin en Rusia fue considerado por los rusos como una acción terrorista tremendista por parte del gobierno de Kiev. Parece que este misil Oresnik es la respuesta a ese hecho y agrava la situación del escenario ucraniano, del escenario europeo. Y finalmente es muy importante que sepan que está caminando una negociación entre el gobierno norteamericano y la conducción de la dictadura cubana, en forma tal de poder liberar también a Cuba, como se liberó a Venezuela, pero no por medios cruentos, sino por una salida acordada de la cúpula del régimen, que se iría a vivir a Moscú y habría una transición con elecciones libres en Cuba después de 67 años de dictadura. La dictadura más larga, la dictadura de la que nacieron las otras dictaduras de este continente. La madre del drama del socialismo del siglo XXI es Cuba. Ahora parece estar llegando el final para esta otra dictadura longeva en el continente. La que le seguía en antigüedad, que era Venezuela, está ahora en sus últimos pasos, aunque esta votación del Senado puede complicar el trámite. Hasta la próxima. Ante una situación que amerita que ustedes conozcan a la mayor brevedad. Irán está en llamas. La teocracia que gobierna el país persa se encuentra en una situación límite. Hace ya una semana que muchos manifestantes, empezando por los comerciantes, salieron a la calle para protestar por el inmenso costo de los alimentos, la ausencia de agua potable, y al mismo tiempo esto se mezcló con viejos reclamos, sobre todo de los jóvenes, por la asfixiante actitud que tiene el gobierno teocrático sobre su pueblo. Hemos contado en el pasado mujeres asesinadas por no haber llevado el velo, hombres condenados a muerte por ser homosexuales, una absoluta falta de libertad. Y esto ahora se condimenta con los problemas más acuciantes del ser humano: hambre y sed. Obviamente el régimen está ciego, como todas las dictaduras, y trata de echar la culpa afuera, cuando en realidad el conflicto ha empezado en las entrañas de un país mal conducido, mal gobernado, con un Ayatollah Khamenei viejo y enfermo y una estructura de los paramilitares que asfixia
la propia estructura de defensa de ese país. Ya hay más de 2.000 detenidos. Hay aproximadamente entre 36 y 40 muertos reconocidos, según las autoridades y los propios manifestantes en cada lugar. Los propios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní empiezan a encontrar una resistencia importante luego de haber matado y asesinado a tantos de sus compatriotas. Muchos de ellos ahora se toman la revancha. Es difícil predecir cuándo va a caer el régimen y en la forma en que caerá, pero está en una situación de agonía. Y esto complica mucho, no solamente al pueblo iraní, que está buscando su libertad con desesperación. Hasta Reza Pahlavi, el heredero del viejo régimen que fue derrocado por la revolución teocrática iraní, ha aparecido en escena planteando reivindicaciones, y hay muchos manifestantes que empiezan a decir muerte a Jamenei y viva la monarquía. Es difícil saber el final de este proceso dentro de Irán, pero la situación interna de Irán, esta feroz lucha entre el pueblo y su gobierno, hace recordar momentos muy difíciles como lo que se hubieron hace muy poco tiempo en otros países como Nepal, donde los jóvenes terminaron derrocando un gobierno que los asfixiaba. Ayer la teocracia ha dispuesto cerrar Internet, es decir, cegar los teléfonos celulares, que son la forma en que los jóvenes se conectan, pero también son una forma de vida para las generaciones que hoy están en rebeldía, y puede ser que en lugar de haber apagado el fuego con esta decisión, la teocracia haya echado nafta al fuego. Veremos. Lo cierto es que Israel está en alerta, porque naturalmente se supone que cuando un país entra en una situación de quiebre y la estructura es dictatorial, como pasa en el país persa, la lógica siempre del político que está gobernando, y en este caso de los políticos y religiosos que gobiernan ese país, es buscar la culpa afuera. Y atacar a Israel sería una forma donde los internos se puedan calmar pensando en que hay un enemigo común, un enemigo histórico, un enemigo que viene siendo alimentado en la mente de los jóvenes desde las madrasas, desde la escuela primaria a toda la escolaridad iraní. Los culpables de todo son los judíos. Así que Irán está en posibilidad de ataque a Israel inminente, y una demostración de esa realidad, de ese riesgo, es que Rusia ha ordenado el retiro de los personales civiles y familiares de su embajada en Teherán. Esto nos hace recordar muchos episodios anteriores, pero hay uno muy cercano, poco antes de que Estados Unidos ingresara a Venezuela para capturar al narcodictador Nicolás Maduro. Rusia hizo lo propio, mandó un avión especial para llevarse a los familiares y al personal de menor jerarquía de su posición diplomática en Venezuela. A otros los sacó directamente de Caracas, imaginando que ahí iba a ser el epicentro del ataque, como efectivamente fue. Así que vienen días muy complicados. Hay que seguir lo que está ocurriendo en Irán, no solamente por el posible ataque de la teocracia a Israel y las consecuencias que ello puede tener. Hemos informado antes que Rusia ha equipado militarmente mucho a el ayatolá Jamenei, al mismo tiempo que le decía que si quería exiliarse podía hacerlo en Moscú. Recuerden que lo mismo ocurrió en su momento antes de que fuera capturado con Nicolás Maduro. Rusia está atrás de este escenario, y Estados Unidos entonces no se queda quieto, y Donald Trump ha amenazado
que si se sigue masacrando al pueblo iraní, Estados Unidos puede intervenir. Entonces, un toque de atención sobre esta parte del mundo que está lejos, pero hoy los conflictos, por más lejos que estén, siempre tienen implicancias que nos afectan a todos, además del dolor por las víctimas y las ansias de libertad que tenemos los que creemos en ella. Hasta la próxima.